Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes, y en esta mañana preciosa de domingo, pues ya estamos una vez más, hermanos, aquí presentes para poder compartir la palabra de Dios y alimentarnos pues con su bendición, con su palabra, mejor dicho, ¿verdad? Y bueno, dice la escritura que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la razón de estar aquí en esta mañana, hermanos, compartiendo las escrituras, porque necesitamos alimentar nuestra alma. Y bueno, quisiera continuar el día de hoy con el tema que habíamos estado desarrollando, que comenzamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Hablamos acerca de las tentaciones, cómo evitar las tentaciones. Y hermanos, algo importante, hablábamos acerca de la culpa de las tentaciones. Y hablábamos acerca de cuando caemos en tentación, cómo tendemos a culpar a todas las personas, tendemos a culpar a Dios precisamente. Es una de las principales razones por las cuales siempre a veces nos enojamos contra Dios, porque lo culpamos de que caemos en tentación. Culpamos a nuestra familia, culpamos a nuestros vecinos, culpamos a todas personas de la razón de nuestra propia falla, ¿no? Nuestro propio pecado. Bueno, algo interesante es que ahora, el día de hoy, quisiera compartir con ustedes para apoyar precisamente la exhortación que está en el versículo 13, en Santiago capítulo 1, versos 18 al 13. Y sabes qué, mira, ¿qué te parece? Vamos a leer todo el pasaje del que estamos apoyándonos, que es en Santiago capítulo 1, versos 13 al 18. Y quisiera, desde el 12 voy a leer, ¿sale? ¿Qué te parece? Voy a leer de nuevo todo el versículo. Dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y del Padre de las alturas, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Sabes, en el versículo 13 es donde me gustaría tomar estas 5 pruebas de las que te platicaba hace un momento. ¿Cómo vamos a tomar nos da esas 5 pruebas que me gustaría que meditemos en ello? Porque esto es muy práctico e importante. Hay 5 pruebas de que Dios no es responsable por la tentación, y por lo tanto no es responsable de lo que te está pasando como consecuencia de la tentación. No es responsable de tu pecado o de mi pecado. Fíjate, el verso 13 es lo que dice. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y bueno, como podemos observar aquí, número 1, quisiera decir que la naturaleza de maldad, la naturaleza de esa maldad, en el versículo 13 dice que cuando uno es tentado, uno no puede decir que es tentado por parte de Dios. Entonces, ¿quién es la causa indirecta? Y aquí esta es la razón. Porque Dios, literalmente el texto griego dice, Él no coquetea con la maldad, ni tampoco Él tienta a ningún hombre, porque no está dentro de su naturaleza. Ahora, escucha esto, mira, esas son las noticias, porque vemos, por ejemplo, que los dioses paganos, las deidades paganas de los griegos, de toda la historia del ser humano, de toda su historia religiosa, siempre se prestan a la tentación. ¿Alguna vez has leído historia de la griega, mitología griega? ¿Alguna vez has leído acerca de las deidades de la Asia antigua? ¿Alguna vez has leído acerca de algún estudio etnológico que muestra las religiones de los hombres? Por ejemplo, la prehispánica, por ejemplo, también diferentes, ¿cómo puede ser? La asiática, de la que acabamos de hablar. Usted encontrará que las deidades y los dioses paganos, o en el paganismo, siempre se prestan a la tentación, siempre, o la producen. Producen también la maldad, por supuesto, y siempre se prestan a ello. Y ellos mismos con frecuencia son vistos pecando y tentando a otros a pecar. Bueno, esta es la razón en la que, debido a que estos dioses falsos, pues dijéramos así, son
son la creación de las mentes de los hombres caídos y por supuesto las mentes de los demonios caídos, y han salido de este estado caído también. Es por eso que estos dioses falsos actúan de este modo, porque son producto de este tipo de mentes, son producto de este tipo de corazón, son producto de ese tipo de entes espirituales que son los demonios. Y por lo tanto manifiestan la misma corrupción y la misma impiedad de la que surgieron. Eso es obvio. La naturaleza es corrupta porque sus creadores son corruptos. Y por supuesto ningún arroyo puede levantarse por encima de su fuente. Es decir, no puede salir algo diferente de lo que lo produjo. Por otro lado, si pudiéramos pensar, Dios dice en su palabra que Él no puede ser tentado por el mal. La palabra solo utiliza aquí en el Nuevo Testamento una palabra en griego que significa apereirastos, que significa Él no tiene experiencia de la maldad. Él no tiene ninguna experiencia alguna en la maldad. Él no comete maldad. Él no es vulnerable a la maldad. Por cierto, la palabra mal es neutral plural. Es decir, no tiene un artículo, perdón. Simplemente es un mal de cualquier tipo. La esfera entera del mal no tiene manera alguna de penetrar la naturaleza de Dios. Todo mal es repulsivo para Dios. No puede hallar lugar alguno en su naturaleza santa. Entonces, la naturaleza del mal está infinitamente apartada de la santidad de Dios. Por ejemplo, mira, en Levítico capítulo 19, versos 2. Vamos a abrir la palabra de Dios en Levítico capítulo 19, versos 2. Te voy a invitar a que hablas la palabra de Dios, la Biblia, por supuesto. En Levítico capítulo 19, vamos a encontrar ahí el número 19, versos 2. Y dice la palabra de Dios así: había a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, fíjate, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Fíjate, dice, Jehová es santo, o santo soy, pues. Ahora fíjate en Levítico capítulo 20, versos 26, vamos para allá también, por favor. Levítico capítulo 20, versos 26, dice así: habéis pues de serme santos porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Otra vez dice, porque yo Jehová soy santo. Miren Isaías capítulo 6, donde dice la palabra de Dios que Él es santo, santo, santo. Cuando estaba Isaías en esta visión tan preciosa del trono de Dios, y como él se da cuenta de su propia maldad y dice, Dios es santo, santo, santo. El cántico que estaban elevando los seres vivientes o los ángeles que estaban ahí a un lado alrededor del trono. Fíjate, primera de Pedro, también capítulo 1, versos 16. Pedro, capítulo 1, versos 16. Dice la palabra de Dios así. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 16. Dice así, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Una vez más, déjame te digo que la santidad de Dios no puede ser penetrada por el pecado. Entonces, la naturaleza de la maldad nos aparta de Dios. Él puede ser solicitado a la intención mala. Déjame te digo, cuando Satanás en Job capítulo 1 vino ante Dios para tratar de hacer que Dios perdiera cuando fue a tratar, fíjate qué insensato de parte de Satanás, de tentar a Dios para de alguna manera el que pudiera mantener la habilidad para mantener la virtud justa de uno de sus hombres santos verdaderos, que era Job. Yo creo que en Apocalipsis capítulo 12 y versos 10 también, Satanás siempre es el acusador de los hermanos, como dice la Escritura. Él va a Dios para tentar a Dios para que viole el pacto con su pueblo debido a sus muchos pecados. Y esto es una tontería por parte de Satanás. ¿Cómo se le ocurre? Pero bueno, así es. En su maldad este ente está perdido. En Romanos capítulo 8 nos dice que la implicación ahí es que alguien que quiere condenarnos, que quiere acusar a los elegidos de Dios, pero nadie puede hacerlo porque Cristo ya nos ha justificado delante de Dios. Pero yo creo que Satanás en cualquier momento y lugar tiene acceso y quiere venir delante de Dios, pero Dios no tiene vulnerabilidad alguna debido a que su naturaleza del mal es totalmente diferente a la naturaleza de Dios. Él es impenetrable al ataque del mal, es inmune. La santidad de Dios no se mezcla con nada malo, y esto es eterno, completamente. De hecho, fíjate en Habacuc,
usted recordará, por ejemplo, en Habacuc, cuando en el versículo 13 del capítulo 1, o capítulo 1, versos 13, vamos a leer lo que les parece. Vamos a ir a Habacuc, capítulo 1, versos 13, y vamos a ir por allá, por favor, en el Antiguo Testamento, en Habacuc, capítulo 1, versos 13, hablan al mal debido a este asunto. Ahora, algo también importante es que la naturaleza del mal entonces hace que sea imposible que Dios llegue a ser tentado de manera exitosa o llegar a tentar a alguien más allá. Porque tentar a alguien que no, obviamente más allá, más adelante, significaría que él tuvo un deleite en ver que alguien más haga lo malo. Y esto no puede ser así. Porque Dios conoce el mal, Dios lo conoce y Él no puede deleitarse en el mal. Este es algo interesante. Fíjate, este es nuestro punto número 1 a desarrollar. Por la santidad de Dios, y Él es inmune. Él no se deleita en el mal ni en que nosotros pequemos, por supuesto. Ahora, voy a darte una segunda razón. Vamos a tenerlo por ahí, por supuesto, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24. Y esto es interesante porque aquí nos presenta un punto muy importante. Probablemente, fíjate, voy a necesitar hacer referencia al mismo, porque obviamente dice esto simplemente para que lo encuentres y despierte de alguna manera tu curiosidad. Mira, dice la Escritura, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Fíjate, hasta aquí. Ahora David en este momento comete un pecado, y el pecado de contar a su pueblo, de censarlo, en lugar de confiar en Dios. Él iba a confiar en el poder de su pueblo. Y dice que el enojo del Señor se despertó en contra de Israel, y él incitó a David. Y esto importante es que esto parece decir: el mismo Dios tentó a David a cometer este pecado. Y este es el único lugar en la Biblia en donde algún pensamiento como este se presenta. Pero fíjate, por el Espíritu Santo de Dios, tenemos un pasaje que se compara paralelo en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y este es el paralelo de este pasaje, y esto dice así: y Satanás se levantó en contra de Israel y tentó a David a contar a Israel. El aspecto preciso de esa tentación, amigo, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, el aspecto preciso de esa tentación para ver quién fue el tentador está en Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 1. Y dice que Satanás lo hizo. La perspectiva más amplia de Samuel señala que Dios permitió que esto sucediera porque David tuvo la elección de responder o no responder a la incitación de Satanás. O sea, no es tanto que Dios directamente lo haya producido, simplemente Dios lo permitió, pero el actor que lo inicia es Satanás, el que lo hace es Satanás. Dios simplemente lo permite para que así David tuviera la opción de escoger obedecer a Dios o no obedecerlo. ¿Cómo decir? Simple y sencillamente David, vemos como meramente en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21, Satanás vemos que lo hizo. Ahora, lo que el escritor de Samuel está diciendo es que estuvo dentro de lo que Dios permitió, como decía en un momento. ¿Por qué? Porque de esta manera él podía cumplir el juicio de Dios. Si David, de hecho, en este caso hubiera escogido hacer lo malo, que fue lo que pasó, Dios cumplió pues el juicio. Ahora, en Mateo capítulo 4 dice también la palabra, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. De nuevo, una vez más, alguien dice: bueno, ¿acaso Dios por el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado? O sea, Dios llevó a Jesús directamente a que lo tentaran. No lo llevó para ser probado. Y debido a que Él aprobó todas las pruebas, ninguna de ellas fue realmente tentación, porque nunca lo llevaron a pecar. Y a través de todas estas pruebas, Él probó ser el Hijo de Dios. Los ángeles vinieron y le sirvieron. Como puedes ver, esto era parte del plan. Ahora, dice, bueno, que hay acerca de Mateo capítulo 6, versos 13, cuando dice: no nos metas en tentación. Ahora, dice, esto una vez de nuevo tiene que ver con las pruebas. Y este es el clamor de un corazón de un santo que está diciendo: oh Dios, conforme oró, no me lleves a ninguna prueba que sea más de lo que pueda soportar. Señor, no nos metas al tipo de pruebas que nos causarían ser tentados, porque son más de lo que podemos manejar. Y el Señor va a responder esta oración porque dice en 1 Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no
que no podáis, más allá de la que podáis soportar. Dios es fiel y no dejarán que seamos tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. No nos metas en tentación al poder de una prueba que está más allá de nosotros. Esta es la oración de Mateo capítulo 6. Entonces, la verdad de Santiago permanece en pie. Dios no tienta a nadie. Él permite que la tentación se lleve a cabo. Y el hombre, como David, pueda tomar una decisión, pero Dios no tienta. Dios lo permite para que tú y yo tengamos la decisión en nuestras manos. Él permite que seamos probados, así como Él permitió que Cristo fuera probado, pero nunca más de lo que podamos soportar. Y siempre nos da el recurso para la victoria si escogemos este recurso. Podemos nosotros escoger que sea una prueba y no que se convierta en una tentación. Y cuando clamamos, no nos metas en la prueba o la tentación, simplemente estamos diciendo, Dios, te pedimos que hagas lo que has prometido que harás y nunca nos des más de lo que podamos soportar. Danos fuerza, la fuerza suficiente para que sea una prueba y no una tentación. Entonces, la naturaleza de la maldad dice que Dios no puede ser tentado. Él ni siquiera puede experimentar la maldad. Por lo tanto, Él no puede tentar a nadie. Y como dije anteriormente, ¿para tentar a alguien más? Por supuesto que no. Él tendría que deleitarse a sí mismo en la tentación y el pecado para poder tentar a alguien más, lo cual es incapaz de hacer el Señor. Su deleite es solo en aquello que es puro y santo. Entonces, Santiago dice que la naturaleza de Dios nos dice, o la naturaleza de la tentación nos dice que Dios no puede ser tentado porque Él es mucho más fuerte que la tentación, Él es inmune a ella. Él es inmune al pecado porque la maldad es contradictoria a su propia naturaleza. Esto es algo que tenemos que entender. Ahora, en segundo lugar, quisiera decir que la naturaleza del hombre, por un lado la naturaleza de Dios, y por otro lado, en segundo lugar, quisiera hablar acerca de la naturaleza del hombre. Y esto es algo de la que hablaremos en este momento. Entonces el punto número 1 decíamos porque Dios no puede tentarnos, o Dios no tienta porque no está en su naturaleza. Él no tienta a los demás porque no se deleita en ella, porque precisamente es contradictoria a su naturaleza. Ahora, veamos la segunda razón por la cual la tentación, Dios no nos tienta, o no viene por parte de Dios. Mira, la tentación está en la naturaleza del hombre. Vamos a ver la naturaleza del hombre. ¿Qué te parece un poco? Mira, la naturaleza del hombre no solo es de la maldad, sino que es el propio hombre, se expresa de ese momento, de esa forma. Es lo que el hombre es. El hombre es malo. Mira, vamos a ver lo que dice el versículo 14 ahí en Santiago. Quisiera regresarte una vez más a Santiago, capítulo 1, versos 14. Santiago capítulo 1 versos 14, vamos a regresarnos ahí a ese versículo en el que estamos leyendo. Dice así la escritura: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto es interesante porque dice que cada uno es tentado. Literalmente usa la palabra ekastos, del griego original, donde dice cada uno, o sea, cada individuo es tentado. Y fíjate, dice cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y fíjate, la primera palabra es sino. Aquí, o sino. Aquí está el hecho de que es esencial. La tentación no viene de Dios, sino que cada hombre, cada uno de nosotros, sin excepción alguna, todo individuo, no hay ninguno que esté fuera de esta afirmación. Toda persona es tentada. Este es un tiempo presente. Está atravesando por la experiencia repetida de la tentación cuando él es atraído y seducido. Y vamos a escuchar esto, subráyalo, por su propia concupiscencia, subráyalo. Aquí tu propia culpa, tu propio pecado te es atraído, te atrae, pues son dos palabras interesantes, atraído y seducido. Ambas son participios. Y la primera viene de la caza de animales y es usada para atraer a un animal a una trampa, para cebarlo, pues ponerle un cebo, ponerle sí, es un cebo, ¿no? Y el otro, se pone una trampa y el animal es atraído a la trampa. En esta parte el verbo mismo es el ko, o también mai, que significa ser llevado por un poder interno. Este poder interno significa entonces que ser llevado a una trampa, ser seducido a una trampa, ser llevado y atrapado, es un término de caza de animales. O sea, desde mismo dentro de ti está cebándote.
En segundo término, fíjate, seducido, es un término de pesca, pues. Es una palabra que significa literalmente capturar, ¿verdad? Y su uso literal era captar o capturar a un pez para convertirlo en pescado, fíjate bien. O sea, lo capturas con un anzuelo, ¿verdad? También una vez más, en este sentido, para atraer a un anzuelo y atraparlo. En segunda de Pedro, capítulo 2, versos 14 a 18, vamos a leerlo ahí, segunda de Pedro, dice, capítulo 2, versos 14 al 18, dice así, mira: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, pierden el corazón habituando a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuertes, sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjate qué interesante. Aquí es, una vez más se habla acerca de lo que es atraído o seducido para engañar. La palabra teleosomenos significa atraer, para atraer a un pez con un anzuelo. El problema es toda persona es tentada cuando muerde el anzuelo o es atrapada por la trampa y son llevados o somos engañados por nuestra propia concupiscencia. Estos términos de ser tentado es atraído de manera engañosa y después atrapado en pecado. Simplemente piense aquí en la imagen. La razón por la que los animales son atraídos y atrapados, los peces muerden el anzuelo y son atrapados, es porque el anzuelo se ve rico, se ve atractivo, y lo único que ven es el anzuelo. Lo único que ven es el cebo. Y en lugar de placer, de placer que ellos esperan, cuando muerden el anzuelo, viene el dolor de capturar, viene el dolor de ser atrapados, viene la muerte. Y esta por supuesto viene con la tentación. Está ahí, promete una satisfacción agradable, promete algo placentero, promete gran placer, diversión, recompensa, y lleva a la víctima a su trampa, a la muerte, al problema. Ahora, ¿qué hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? ¿De quién es la culpa? Una vez más, ¿qué nos atrae de una manera tan fuerte al anzuelo? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Es Dios o es Satanás? Por supuesto que es Satanás. Satanás muerde el anzuelo y el mundo muerde el anzuelo y los demonios muerden el anzuelo y los hombres muerden el anzuelo y muchas personas muerden el anzuelo. ¿Qué es lo que nos atrae al anzuelo? ¿Qué es lo que nos atrae a la trampa? ¿Qué es? La propia concupiscencia. Este es el cebo que te atrae. Y esa es la naturaleza del hombre. Nuestra condición caída tiene una parte de su entidad, un deseo por la maldad. Note lo que dice, que es atraído de la concupiscencia, sino de su propia concupiscencia. Esto es muy enfático. Esto es enfático. Su propia concupiscencia. Estamos hablando de algún término genérico de que todo el mundo posee un común que no es igual para toda la persona, sino que cada individuo, que es la palabra gekostas, cada individuo tiene su propia inclinación de deseo pecaminoso, por lo cual es lo que lo atrae al anzuelo. Y no es verdad que la pasión de una persona es la repulsión de otra. Claro que sí. Yo creo que las personas tienen literalmente, por su concupiscencia, son llevadas a la homosexualidad, son llevadas al robo, son llevadas a cualquier pecado, al adulterio, a tantas cosas que hay alrededor. Esto me repulsa de manera total. Usted puede mover este anzuelo delante de mí y usted verá que yo no voy a la dirección opuesta en homosexualidad, por ejemplo. Pero todos tenemos una palabra, que no quiero usar la palabra virtud, pero todos tenemos ciertas características en nuestros deseos pecaminosos, en nuestra concupiscencia, que nos hacen vernos atraídos hacia ciertas trampas y a ciertos anzuelos que otros. Y esta es la razón por la que Él está individualizando. Esto es decir, su propia concupiscencia. Ahora, esto se refiere a la inclinación del alma a disfrutar o adquirir algo. La palabra concupiscencia es epitumia.
La palabra medular es tumos, que añade la preposición que significa el deseo del alma. O sea, la pasión fuerte del alma. Y el problema cuando pecamos no es Dios. El problema ni siquiera es el diablo. El problema ni siquiera son los demonios. El problema ni siquiera es el mundo de los hombres impíos. Escuche, el mundo, ¿no? Los hombres impíos o los demonios, el diablo, todo rodeó a Jesucristo en su propia vida. Y Él fue perfecto. Sin embargo, Él nunca pecó porque nunca en Él hubo epitumia alguna. O nunca hubo concupiscencia alguna, no hubo atracción hacia el pecado, no hubo nada en él que lo atrajo al anzuelo de alguna manera. Esto es así. Como puede ver, el problema no fue el tentador que estaba afuera. El diablo no lo hace hacerlo usted nada que usted no quiera hacer. El problema es no es el tentador que está afuera, sino es atraído de su propio adentro de usted. Su propia carne, dijéramos así. Este es el problema. Nuestra tendencia a ser tentados se debe a la naturaleza propia del hombre y sus propios deseos peculiares, y el alma de cada persona tiene sus propios patrones de deseo carnal, y como resultado de su ambiente, de su crianza, de sus decisiones personales. Esto entonces es lo que hace que sea tan absurdo cuando la gente se amputa partes del cuerpo, y el problema es que en la naturaleza del hombre hay una propensión a desear cosas que satisfacen y son atraídos. Estas cosas los atraen como si fuera la voluntad de Dios, y esta es la capacidad de morder el anzuelo, si pudiera terminar de esta manera. Así que, por cierto, cuando es atraído de su propia concupiscencia, aquí se usa upo, es engañar real, es la concupiscencia. El agente cercano y directo de la causa responsable del pecado es la concupiscencia. Hemos encontrado al enemigo, y el enemigo somos nosotros mismos. Eso es el correcto, eso es el profundo, es el enemigo que somos nosotros. Por eso el apóstol, por eso el Señor Jesús dijo: de manera que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay que negarse a sí mismo porque nuestro propio interior, porque nosotros mismos tendemos a nuestra propia concupiscencia, a nuestra propia maldad, y esto es lo que refresca nuestras mentes a ser tentados. En otras palabras, hay cosas que están bien y que están mal, y sé cuáles son, pero yo quiero lo que está, yo quiero hacer lo que está mal, y esa es la parte que hay que negar continuamente. Esa es la ley, está dando las señales correctas para que todo deseo malo, dice la Escritura, dice que no sea yo, mas viva Cristo en mí. Esto, yo ya no puedo ser el que está a cargo, yo ya no puedo ser el que está llevándome a continua tentación, sino que el pecado que mora en mí pueda ser negado. Y como puede ver, este es el problema principal a mi momento, es que entonces son dos ideas fundamentales. Uno, no podemos ser tentados por parte de Dios, ni es de Dios la culpa, cuando número uno, la naturaleza de Dios no está en él, por lo tanto no se deleita en la tentación. Y número dos, cuando nosotros, dentro de nosotros mismos, tenemos esta naturaleza de maldad. Por eso cuando hemos decidido seguir a Cristo Jesús, Dios nos invita constantemente a negarnos a nosotros mismos, porque exactamente nuestra propia concupiscencia, que es nuestra naturaleza, nos incita a pecar, a ser tentados. Yo te quiero invitar, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas. La tentación siempre va a estar ahí porque Satanás usa nuestra propia carne, es como le llamamos, para poder ser tentados y caer en tentación y caer en pecado. Pero yo te invito a que estas pruebas se conviertan en pruebas y no en tentación. ¿Cuáles son aquellas? Mira, si tú lidias con algún pecado que constantemente estás cometiendo, arrepiéntete delante de Dios. Vamos en este momento a arrepentirnos delante de Dios. Pídele perdón. Yo sé probablemente cuántas veces ya has pedido perdón por el mismo pecado y tu propia concupiscencia te sigue llevando a él. Pídele perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad. Pídele perdón en este momento. Ponte a cuentas con Él y decide negarte a ti mismo de ahora en adelante. Deja que Él viva a través de ti, como dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que esta sea pues la premisa con la que ibas en esta semana y de aquí en adelante. Hermano mío, vamos a luchar contra el pecado. Vamos a luchar contra nosotros mismos. Vamos a luchar contra nuestra propia concupiscencia, y que tengamos un mundo de victoria en esta semana. Vamos a orar. Señor bendito de misericordia, te alabamos. Padre, ayúdanos, perdónanos porque hemos pecado, Señor, y en algunos momentos, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones pecamos
Padre bendito, ofendiéndote continuamente con el mismo pecado y repitiendo el mismo pecado. Perdónanos, Señor Jesús, ayúdanos, úsanos, Padre eterno, y que de aquí en adelante podamos luchar efectivamente contra nuestro propio pecado, nuestra propia tentación, nuestra propia concupiscencia. Perdónanos, Señor, danos fuerza para superar este pecado. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que no seamos cebados, Señor bendito, con nuestra propia concupiscencia. Padre bendito, fortalécenos. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo ruego todo. Amén.